Reciban un cordial saludo. Les habla Carlos Parra. Soy egresado del programa de especialización en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente desarrollador del método Manuel para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud a través de la respiración y de la actividad física. El método Manuel se deriva del método Sánese Cantando para la enseñanza de la técnica vocal, que fue creado por el maestro en música Manuel Parra Yepes entre los años 2002 y 2006, como producto de su anhelo por querer aprender a cantar. El maestro Manuel fue músico desde los 10 años y a la edad de 56 años, después de haber intentado muchas estrategias y haber asistido a muchas escuelas, un profesor de canto le dice en un curso que se iba a desarrollar en la localidad de Chapinero, aquí en la ciudad de Bogotá, después de hacerle la valoración técnica, que su voz no tenía las condiciones adecuadas para el canto, que mejor se dedicara a la interpretación y el perfeccionamiento de sus técnicas en los instrumentos de viento, de lo cual era un músico muy consagrado. El maestro Manuel fue un instrumentista muy versátil. Él interpretaba instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de teclado. Y entre los instrumentos de viento estuvieron el clarinete, la trompeta, el saxofón, ¿qué otro se me escapa ahí? Clarinete, trompeta, saxofón, el trombón, el ese que se mueve de esta manera. Su calidad como músico, que no solamente fue empírica, sino fue un músico formado en la lectura musical, en la gramática, en la armonía, aunque no fue un músico de academia, fue un músico autodidacta. Lo llevó a pertenecer a orquestas tan importantes como los Golden Boys, orquesta muy reconocida aquí en Colombia sobre los años 60, 70 y posteriores años. El legado de los Golden Boys ha sido importante para el folclore colombiano. Entonces, imagínense en una persona desde los 10 años hasta los 56 años queriendo cantar, ese empeño y que finalmente un profesor le diga, definitivamente tú no tienes condiciones para el canto. No era una actitud de reproche del maestro, era por el contrario una actitud muy sensata en la cual le decía su voz no tiene condiciones para cantar. El maestro Manuel, ¿qué hace? El maestro Manuel, después de recibir el impacto de la valoración y el consejo del profesor, lo que dice es, ¿cómo es posible que yo pueda interpretar instrumentos de viento? ¿Cómo es posible que lo haga bien? ¿Cómo es posible que con el saxofón y la trompeta alcance ciertas notas bien afinadas, pero no pueda cantar si es la misma estructura biofísica? Y el maestro Manuel hace algo muy interesante, y es que se aparta de los ejercicios convencionales de la técnica vocal y comienza a incorporar las técnicas de respiración que empleaba para los ejercicios de viento en su trabajo de formación de la voz, y ello le da como resultado no solo que aprende a cantar, ¿sí?, sino que desarrolla su voz, pasando de octava y cuarto a prácticamente 4 octavas, según lo validaron un equipo de músicos y artistas con su huella y su firma, puestas en una serie de certificaciones que se encuentran en este libro. Se hicieron 2 pruebas, una por los años 2014 y otras en el 2017, en donde los artistas que hicieron las valoraciones mostraron pues que el maestro Manuel había alcanzado ese rango vocal. Dentro de ese proceso ocurrió algo también muy interesante, y es que además de aprender a cantar, además de desarrollar su voz, el maestro Manuel empezó a experimentar una recuperación en su salud. Se recuperó de gripas crónicas, se recuperó de gastritis, se recuperó de problemas de visión, se recuperó de dolores musculares, se recuperó de venas varices y de problemas cardíacos, y su calidad de vida mejoró y así la mantuvo hasta el momento en el que nos acompañó. Bien, aquí en este día nos acompaña el señor Jorge Mejía, empresario aquí de la ciudad de Bogotá, propietario de un taller
que, como yo se lo dije alguna vez, es la primera vez que veo ese nombre de una empresa y que no es mentira, ¿sí? Porque se llama Talleres Mejor, ¿sí? ¿Y por qué el mejor? No solamente porque ofrece una buena calidad en sus servicios, cuenta con un buen equipo técnico que lo acompaña, sino también porque el señor Mejía es Mejía Jorge, son las siglas de su nombre. Gracias, don Jorge, por ese apoyo que me ha brindado aquí. Entonces, Mejía Jorge. Bueno, señor Mejía, ahí durante mucho tiempo ha tenido su taller en el sector donde finalmente vivía el maestro Manuel, tenía su escuela. Ahí fue la última sede de la escuela en físico por ahora. Y señor Mejía, pues por favor, si nos hace una presentación de su trabajo. ¿Y quién es el señor Mejía? Con mucho gusto, profesor. Yo soy empírico en ingeniería mecánica, tengo un taller automotriz, conozco al profesor o conocí al profesor Manuel Parra durante más o menos 15 años, de los cuales practiqué con él la técnica vocal y yo no fui tanto como para aprender a cantar, sino para mejorar mi salud. Tenía ciertas condiciones de salud como la próstata inflamada, el espolón del talón, que pues realmente solo decían los otros médicos que requería para las dos cosas cirugía. Ya llevo 18 años, creo, practicando esta técnica y me siento bien. Pues yo tengo muchos compañeros que conocen al profesor y que estuvieron conmigo en la clase del profesor. Ahí los van conociendo, los van a presentar. Ellos también tuvieron sus situaciones de salud y pues mejoraron, los cuales pueden dar testimonio de sus propias experiencias. Y de mi parte, si necesita además de esta entrevista algo por escrito o lo que sea, lo daré para la escuela Sánese Cantando, para lo de la técnica del profesor Manuel Parra. Señor Mejía, bueno, muchas gracias por esa presentación, esa introducción. Yo quisiera, redondeando esa presentación inicial que hice del trabajo del maestro Manuel, que el maestro Manuel en el año 2007, el señor Mejía, fundó la escuela, ¿sí? Y la fundó incluso en contravía de las experiencias y decisiones familiares. Nuestro abuelo, el maestro José M. Parra, José Manuel Parra, llegó aquí a la ciudad de Bogotá fruto de del desplazamiento forzado por la época de la violencia de los años 50. Y él como músico, pues uno de sus tantos negocios lo que hizo fue fundar una escuela de música, que es de donde surge, digamos, toda esa afinidad y crecimiento en la música por parte del maestro Manuel Parra. Eh, en, ese, en esa escuela que se funda en el año 2007, los estudiantes que comienzan a llegar a la escuela comienzan también a experimentar un mejoramiento de su salud, de su condición física. Inicialmente, pues una escuela de técnica vocal iban los artistas, los músicos. La primera persona que se sana de una enfermedad, y digo se sana porque no solamente se recuperó del asma, sino que no tuvo necesidad de continuar empleando inhaladores y actualmente tiene una vida normal. Próximamente miraremos si es posible entrevistar a esta alumna.
Pero luego vienen casos de otras personas que se recuperan de hipertensión, se recuperan de cáncer terminal de próstata, se recuperan de epilepsia, se recuperan de sinusitis, de rinitis, de POC. Bueno, el señor Mejía conoce muy bien ese proceso. Yo quisiera, señor Mejía, hacer unas precisiones respecto a la exposición que usted planteó. Eh, en el año, Gracias. ¿a qué sede fue el señor Mejía la primera vez que fue a la escuela? A la Caracas con 32. ¿Esa fue la primera vez? A usted entiendo, señor Mejía, que usted No llegó recuerdo. por No, no. invitación del No, no, doctor Eduardo Guerra, la ¿cierto? primera vez. Cierto, cierto. Él es médico, cliente de mi taller y por eso me recomendó ir allá. Y creo que fue aquí al Gaitán primero. Sí, yo Y creo después que fui sí. unos días al taller de Caracas. Sí, así fue, sí. Sí, es para hacer la siguiente precisión, pero usted hizo ahí un aporte muy interesante. El doctor Guerra, Eduardo Guerra Zárate, integrante del equipo científico que se conformó para el desarrollo de este proceso, egresado en medicina de la Universidad Nacional de mediados de los años 70, con una maestría en salud pública también de la misma universidad, la Universidad Nacional. Él trabajó con el Seguro Social y con la Secretaría de Salud de Bogotá. Ocupó cargos directivos, fue director encargado del Hospital El Guavio. Y el doctor Guerra llegó a la escuela allá por los años, entre 2009, por los años 2009, cuando se estaban dando sus cursos masivos en una sede que llamábamos la Casa Mayoral, porque pertenecía a uno de los compañeros del maestro Manuel, otro artista de un conjunto de mariachis aquí en Bogotá, llamado Miguel Fajardo Mayoral. En esa medida, en ese orden de ideas, el doctor Guerra llega y el doctor Guerra llega con bursitis. El doctor Guerra se sana en la escuela de bursitis y de ahí en adelante inicia un proceso de trabajo con el maestro Manuel Parra. Eh, y un trabajo que nos acompañó prácticamente hasta antes del inicio de la pandemia. En ese proceso, en ese trabajo que se adelantaba en las escuelas, el doctor Guerra, entonces nosotros subimos inicialmente la escuela de la calle 49, luego la escuela de la calle 46 con 16, que es la llamada Casa Mayoral, donde conocimos al doctor Guerra. Y cómo es la vida, ¿no, señor Mejía? Que nosotros siendo vecinos, porque no nos separa de las dos propiedades, sino como cuadra y media. Entiendo 2 que sí, cuadras. no Sí. nos alcanza, no alcanzamos a llegar a las 2 cuadras, ¿sí? El doctor Guerra era su cliente, ¿sí? Y el doctor Guerra es el que lo lleva a usted. Eso es por allá por el año 2012, ¿sí? Es decir, que el señor Mejía conoce al maestro y comienza la práctica del método hace aproximadamente unos 9 años, ahora aquí al 2000. Es para hacer una corrección inicial a ese dato, porque hace 18 años era el año 11, como 2003, y en el 2003 el método todavía no había sido conocido y todavía no habíamos interactuado con el señor Mejía. Señor Mejía, entonces, luego, después de que usted inicia nuestro proceso ahí, nuestro proceso en la calle, en la carrera 56 bis, que es la que queda cerca de su taller, nosotros tuvimos la sede de Camucón, que es en la 32 con Caracas, donde usted también estuvo asistiendo algún tiempo. Señor Mejía, aparte de las enfermedades que usted ha indicado que tenía cuando llegó a la escuela, ¿tenía alguna más? ¿Recuerda alguna otra de la que usted considere que tuvo y que luego se recuperó con el método? Pues sí, molestias como olvidarse las cosas, olvidar mi firma,
y, y todo eso lo fui recuperando. O sea, hoy en día ya no se me olvida, sé dónde dejo las cosas. O sea, estoy normal con referencia a esos datos. Eh, Sí. yo, entre molestias, dolor de cabeza, eh, todo eso se fue para la porra. Señor Mejía, me gustaría, si usted a bien lo considera, usted ha nombrado aquí varias afecciones de salud. Eh, Sí, el tema de la memoria, por ejemplo, me parece muy importante, ¿sí? Me gustaría que tocáramos claro. como uno por uno. Respecto al tema de la memoria, ¿cómo era su vida cuando tenía ese problema? Cuando ese problema era crítico. Me dice que olvidaba la firma. Pues, eh, realmente se me olvidaba la firma y tenía que mm, esperar un rato y practicarla en otra parte para poderla recordar y firmar el cheque, por decir algo. Sí, Para las citas, para todo eso, tenía mi secretaria a la cual le delegaba, recuérdenme tal cosa, recuérdenme tal. O sea, ella era la encargada de hacer todo eso. Ahora, pues ya casi no la utilizo a ella. Simplemente yo hago mis cosas y cumplo con todas, ya no se me olvidan las cosas. ya. Me imagino y pienso que no era solamente la firma, sino era también posiblemente otras cosas. Es correcto, ¿dónde deja las cosas? ¿Usted llegó a olvidar, por Sí, ejemplo, claro. dónde era su casa o dónde quedaba el taller o cosas así? No, no, eso sí no. Ah, ok. No. Bueno, señor Mejía. Bueno, señor Mejía, respecto al tema de la próstata, ¿qué significa vivir con esa dificultad de salud? ¿Cuáles son los síntomas que se experimentan? ¿Cuál es digamos, la afectación en la vida social? Pues incomodísimo por, digamos, eh, todos los síntomas que tiene una próstata inflamada, que noche levantar el baño, eh, varias veces, en el día urgencias para orinar, dolor al orinar, eh, dolor al eyacular, eh, entre otras, o sea, todas las cuestiones. Lo único que siempre estuve bien y que he estado bien es el examen de sangre, que se llama, no sé, no me acuerdo cómo, pero eso ha estado menos de 1 y lo tolerable es como 6 máximo. ¿Se está refiriendo al Pero antígeno? físicamente estaba afectado. Al antígeno prostático, sí. Ah, ok, ok, señor Mejía. ¿Siempre lo tuvo bien, aun cuando tenía las molestias? Sí, siempre, Ah, ok, siempre. Siempre perfecto. lo he tenido bien, nunca se ha... Ok, es bien. Señor Mejía, usted hizo referencias a migrañas. ¿Usted padecía de migrañas o padece de migrañas? Señor Mejía, ¿me escucha, señor No, Mejía? padecía uno los dolores de cabeza. Sí, señor, sí, sí. Padecía unos dolores de cabeza leves, no tan, pero desaparecieron. También ahora que me acuerdo, unas molestias en las lumbares por discos adelgazados por deshidratación, eso también desapareció. Eh, de todas maneras, pues quiero reafirmar que la técnica funciona efectivamente. Señor Mejía, bueno, ya tenemos como un cuadro general, digamos, de lo que fue su situación de entrada cuando usted conoce al maestro Manuel por iniciativa del doctor Eduardo Guerra Zárate, quien es quien lo invita a la escuela. Eh, ¿Cómo fue el proceso de Así recuperación de es. su salud, señor Mejía? ¿No lo puede compartir, por favor? Sí,
que, digamos, el doctor vino en un momento dado a mi taller a recibir algún servicio y me dijo, mire, allí hay un señor que tiene incluso, le tiene a todo el mundo un dicho a él, pero dijo Manuel Parra que a través de los ejercicios que él hace, sana a la gente. Él los ejercicios lo hace para aprender a cantar, pero de ñapa, pues, sana la gente de cualquier enfermedad. Pues él me contó que tenía problemas de rodillas, problemas, algo otros problemas que no recuerdo y que él se sanó muy rápidamente de eso sin querer queriendo, porque fue únicamente a practicar eh, el estudio de un instrumento musical y entonces el profesor Manuel le recomendó cantar y él empezó y así se fue sanando. Sí, sí, señor, así es. Así fue el tema. ¿Usted se acuerda cómo era, cómo es que el doctor Guerra dice de cariño a las personas? Pero escucha cortado. Sí, señor, está como mal la comunicación. Sí, ¿Recuerda claro. cómo? Sí, sí. ¿Cómo, señor Bueno, Mejía? pero ya le escuché. ¿Ya? ¿Usted se Entonces acuerda él cómo era que el doctor Guerra, o cómo le dice el doctor Guerra así de cariño a las personas? Ratica, ¿cierto? sí, él me dijo, allí hay un rata que hace unas maravillas a través de enseñanza de técnica vocal. Sí. Y así me dijo, sí, eh, literal. Señor Mejía, ¿usted nos podría contar un poco más cómo fue su llegada a la escuela, su encuentro con el maestro? ¿Qué fue lo que él le dijo? ¿Cómo lo orientó? ¿Qué experimentó allí? ¿Qué comenzó usted a trabajar? ¿Sí me escuchó? Sí. Pues honestamente yo le conté a él, sí, 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 Sí. yo le conté al profesor quién me ha recomendado y por la razón que yo iba allá, que yo le dije que ya ha pasado por muchas terapias, por muchos ejercicios, por muchos tratamientos y que necesitaba la desinflamación, principalmente la desinflamación de la próstata. Entonces me dijo, eso no se preocupe, eso va a salir aquí, eso, y así fue. Y después nos volvimos muy, muy buenos amigos. Entonces, él además de los ejercicios, y era para mí lo que él estudiaba y nos enseñaba, nos hacía avanzar, nos hacía mejorar nuestra vida, no solamente la real, sino la vida en general. Nos ponía a hacer, él decía, uno está en esta vida para hacer un paraíso donde existe un infierno. Y esa frase me quedó grabada y ahora la pongo en práctica y yo miro para atrás mi vida y si yo hubiera sabido eso, hubiera analizado esa frase hace 40 años, no hubiera sufrido tanto. Hoy en día ya sé lo que él decía con eso y lo practico y le digo a todo el mundo que lo practique. Sí, señor Mejía, usted ha observado y ha rescatado que el programa académico del maestro no solamente era la actividad física, sino también todo ese contexto, digamos, de manejar la motivación, de tener proyecto de vida, del manejo de las emociones, del perdón, del agradecimiento, del desear siempre lo mejor para los demás. Eso hace que uno vaya adquiriendo también un proceso de sanación mental que es fundamental para la sanación física. Señor Mejía, una pregunta. ¿Usted recibió tratamientos médicos para los problemas de su salud? Es decir, para la pérdida de la memoria,
para el tema de la próstata, para las migrañas. ¿Usted ha recibido esos tratamientos? Pues muchos, sí, claro. Durante toda mi vida he estado en famosos sitios donde le mejoran la salud a uno, que no tienen que ver con la vida convencional, sino medicinas alternativas. Ya. Y pues eso era paliativo nomás, nunca hubo una sanación. En cambio, llegué a donde el profesor, sí me sané mal. Sí. Sí, la pregunta se la hacía por lo siguiente, porque yo quisiera, por qué el señor Mejía atribuye a las enseñanzas del método Manuel la recuperación de su salud? ¿Sí? Y, por ejemplo, no atribuírsela a alguna de esas experiencias que tuvo o eventualmente a los mismos tratamientos médicos convencionales a los que usted posiblemente asistió. Porque usted insiste en plantear que fue por las enseñanzas con el método Manuel. Pues simplemente porque eso fue lo único efectivo que es situaciones. O sea, no. Después de que yo conocí al profesor Manuel Parra, tiré para la porra todos los medicamentos que tomaba en ese entonces y sin nada de medicamentos. Yo tomaba pastas para la inflamación de la próstata y las boté. Ya hace muchos años no tomo eso y realmente estoy bien. Eh, Esto es realmente no. Quien hace ese ejercicio no necesita de, de ir a un médico convencional, de tomar pastas, así sean alternativas, no las necesita uno. Necesita hacer los ejercicios y practicar, y además aprende a cantar, pues una maravilla. Sabe que el domingo pasado estuve haciendo la entrevista a don Luis Lesmes, ¿sí? Y estuvimos Sí, recordando la canción María Isabel. La ya. estuvimos compartiendo, que tanto la disfrutamos allí. Yo creo que el señor Mejía, que próximamente vamos a recuperar nuevamente esos espacios, a encontrarnos nuevamente en el desarrollo de este método. Señor Mejía, actualmente usted, ¿cómo se encuentra de salud? Actualmente. Bien, muy bien. Sí. Eh, res- Respecto al tema de la memoria, ¿usted cómo está? Sí, ya no lo ha venido Yo diría que diciendo. muy bien. Sí. ¿Y por qué Sí, dice muy bien? Es sí. decir, no ha vuelto a olvidar su firma, ni las cosas, ni nada. Nada, no, nada, no, ya recuerdo todo lo que estoy haciendo, todo lo que. Por ejemplo, yo juego billar y a mí se me olvidaba la carambola anterior que hice y ya no me está pasando eso. O sea, hay muchas cosas que uno se da cuenta de que sí está bien, porque ya no, o sea, ya no se me olvida nada. O sea. Sí. Y en cuanto a la próstata, ¿cómo está al día de hoy? Esa dolencia, esa dificultad que usted tenía. Es- Estoy bien. Lo que no he hecho y llevándole obediencia al profesor Manuel Parra, no he hecho es una examen, una radiografía, una ecografía para saber el tamaño, lo que sea, porque ya no me interesa, ya no me interesa. Eh, ya uno tiene que olvidar esas anteriores situaciones y practicar el canto, practicar los ejercicios y así se vive bien. No está eso ahora, señor Mejía, ahora que estamos trabajando esto y valorando el trabajo del maestro Manuel y viendo pues por qué esos efectos tan interesantes en la salud, que fue lo que él descubrió,
Pues hay un pilar fundamental ahí, que es la actividad física, que es el control del estrés. La misma Organización Mundial de la Salud ha planteado que la salud y los médicos le plantean a uno que uno tiene que hacer una actividad física, y la actividad física, como la diseñó el maestro Manuel, vemos que es muy, pero muy poderosa. Pero eso no significa que uno, digamos, descarte un monitoreo médico. Un examen periódicamente no vendría mal para poder detectar de pronto algún tipo de dificultad que pudiese estarle surgiendo a uno y poderlo hacer a tiempo. Señor Mejía, bueno, pues del tema de las migrañas y ese tipo de cosas tampoco volvió usted a padecer. Actualmente ya eso no lo molesta. No, para nada. Sí, No, no, para nada. bien. Señor Nada me Mejía, molesta. usted que ha padecido, usted que padeció esas enfermedades, eh, más o menos por cuánto tiempo las padeció. ¿Sí me escucha, señor Mejía? Se nos va la comunicación. ¿Me escucha? Yo No lo estoy escuchando. ya se desconectó. Es que se ha sentido, pero tenía más 45 años de edad, 45 años de edad. Y hoy tengo 45. 9. Y cuando empecé a ir donde el profesor por ahí a los 2 años ya me empecé a sentir bien. Sí. ¿Actualmente qué edad tiene, Incluso en señor ese Mejía? entonces, 69. 69. Ok. Incluso yendo donde el profesor a hacer los ejercicios, lo que usted dice de hacerse exámenes, me los hice para comprobar. Sí. En ese entonces los hice para comprobar. Y con 29 centímetros cúbicos de tamaño. Después de que hice unos 2 años, bajó a 26 centímetros de tamaño y ya no volvió a molestar, entonces no me volví a hacer ningún examen, excepto los de sangre y algo otros de colesterol, todo eso por tener idea, como usted dice, de la situación. Pero todos salían normales, entonces por ahí de vez en cuando hago esos exámenes para saber cómo me encuentro, como para darle algo al cerebro de que estoy bien, pero porque me sienta mal o sienta la necesidad de hacerlo, no. Señor Mejía, ¿usted cree posible, por ejemplo, que pueda solicitar su historia médica y que podamos documentar este caso? No, no para publicar los Pues exámenes sí, de la historia médica, sino para darle sustento y tener esos acervos probatorios de efectivamente lo que estamos nosotros contándole aquí al mundo, de una recuperación de salud de la memoria, de una recuperación de salud de la próstata y de una recuperación de salud de otros problemas que a usted lo aquejaron. Hay uno que no quiero dejar pasar. ¿Cómo fue el proceso del espolón? ¿Cómo fue que el maestro Manuel le ayudó a recuperar el espolón en el tobillo? Para empezar, ¿qué es el espolón, señor Mejía? Perdón, que no ok, sé. ok. Es un calambre arriba del talón, entre la parte trasera del tobillo. Sí, Son calambres o púas que se le clavan a uno al estirar el talón, al estirarlo. Y eso me di cuenta que me sané como a los 8 días porque estaba sentado en el asiento recibiendo la clase y estiré los pies o las piernas y estiré el talón y ya no sentí la molestia. Entonces dije, me curé de esta vaina con la técnica. y Y señor, me curé y es que pues, ya ¿no fueron masajes que le total. hizo el maestro? ¿Fue solamente la actividad física que hacemos en el marco de la técnica?
del método Manuel, de la técnica vocal? Únicamente así. Yo no le había dicho al maestro que yo tenía ese problema, no, yo solo lo sabía. Yo iba allá puntualmente por lo de la próstata, no más. Y a los 8 días de estar haciendo los ejercicios, sentado en una butaca allí en el asiento del curso, me di cuenta que no me molestaba eso, entonces a los de ustedes o al profesor de que me había sanado de eso. Ya. Señor Mejía, ¿qué se siente vivir con salud? Pues una satisfacción inmensa, se siente felicidad de estar feliz, de estar maravillosamente, que puede uno hacer todo lo que le ofrecen, todo lo que eh, o sea, es yo diría, lo encierro eso, una felicidad completa. Señor Mejía, ¿usted podría indicar y comentarle a las personas aquí, a quien nos vayan a mirar esta entrevista, qué clase de ejercicios son los que nosotros solemos hacer en el método Manuel, con el método de Sánese Cantando, ahora llamado método Manuel? Bueno, ejercicios físicos, pero también había ejercicios como escucha, Se escucha porque él entrecortado, pero gastaba no se preocupe. la mitad del tiempo en darnos consejos, hablarnos de lo que él estudiaba, de lo que él decía, de lo que mejoraba. Ok, yo, ok. Yo hacía, digamos, los ejercicios que era inhalar profundamente, sostener, exhalar, con ciertos estiramientos de las piernas, de los brazos, y después de esos nos hacía ya lo de técnica vocal, o no sé si comprende todo técnica vocal, que era hacer las notas del sonido con la voz de uno. Entonces, eso, pues yo aprendí allí a más o menos tararear las canciones, que yo de eso absolutamente nada. Entonces, además de la buena salud que tengo, aprendí a tararear las canciones. Sí, señor Mejía. Y para mi caso, por ejemplo, yo públicamente lo he dicho, pues yo no fui músico, yo fui físico, ¿sí? La física y las matemáticas. Sí. Eh, y le decía, mi interés no era cantar, mi interés no, pero qué satisfacción tan bonita cuando uno se da cuenta que por lo menos se le puede pegar a alguien en una canción y no lo hace tan mal como uno inicialmente lo hacía. Y yo estoy convencido de que si nos ponemos el propósito, como usted lo hizo, por ejemplo, de querer dar el paso de cantar, uno lo puede hacer y lo puede lograr. Sí, es cierto, no es un cantante profesional o no, pero usted desarrolló y consolidó su voz, por lo menos para poder disfrutar de la música y del canto en la familia. Bueno, señor Mejía, ya digamos como entrando como en el cierre de la entrevista, todo, pues yo quiero comentarle lo siguiente. Una pregunta, ¿usted continúa haciendo la práctica de la actividad física que nos enseñó el maestro Manuel? ¿Continúa haciendo los ejercicios? Sí, sí me escuchó, Sí, señor Mejía. profesor, así es. Ah, Sí lo escuché. ok. Sí, se nos va la comunicación, nos quedamos bloques sin sonido. Eh, Ok, Señor no, Mejía, yo le escucho. ok. Usted me estaba contando, nos estaba contando que sí continúa haciendo los ejercicios, que sí continúa haciendo la práctica de la actividad física. Pues yo quiero compartir, señor Mejía, aquí y a todos,
Como la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004, cuando se viene adelantando y desarrollando la estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud, nos ha indicado que el mayor problema de salud pública que aqueja a la humanidad actualmente es la epidemia de enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física. Se entiende por enfermedades no transmisibles los cánceres, la diabetes, problemas cardiovasculares, bueno, algunos cánceres, no se puede generalizar todo, problemas cerebrovasculares, cardiovasculares e incluso la pérdida del equilibrio. En el marco de esta estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que los adultos, las personas ya mayores, tenemos que realizar por lo menos 30 minutos de actividad física al día durante 5 días a la semana. Y los niños y jóvenes se recomienda que hagan alrededor de 1 minuto de actividad física intensa, por lo menos 60 minutos durante 5 días a la semana. En ese marco uno puede encontrar cómo este trabajo que ha hecho el maestro Manuel Parra, este trabajo que adelanta el maestro Manuel, pues se encaja y hace parte de lo que podríamos llamar uno de los elementos validados por la ciencia médica actual. Yo quería compartirle, señor Mejía, sin embargo, que esa práctica de actividad física, pues uno tiene mucha oferta. Yo me imagino que el señor Mejía, antes de hacer los ejercicios del maestro Manuel, los del método Manuel, hacía también otra clase de actividad física. Hay personas que hacen deportes, hay otros que hacen estrategias como el yoga. Jugaba fútbol. Sí. Jugaba fútbol, deportista además. ¿Sí? Entonces miren cómo no se trata de que la sola actividad física nos genera, digamos, esas recuperaciones tan asombrosas en la salud como lo hizo el maestro Manuel. Yo, señor Mejía, estoy convencido de que alternativas a las estrategias convencionales deben existir, como usted lo planteó, la medicina alternativa. Hay personas que hablan de que, por ejemplo, toda la sabiduría del Amazonas nos puede generar algunas sustancias o elementos que pueden tener efectos muy positivos sobre la salud. Ahora se habla de medicinas fabricadas casi a la medida en los Estados Unidos, en Europa, que se pueden traer. Se conocen casos de recuperación de la salud en escenarios, por ejemplo, de las prácticas religiosas, de los cultos religiosos, personas que se sanan. Es decir, hay una cantidad de oferta de sanación bastante grande en el mercado. Incluso, señor Mejía, le comparto una que me pareció muy exótica. En el 20 de julio, aquí en la localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, hay un señor, no sé bien quién es, pero llevándole el documento de identidad, esa persona sana al propietario del documento de identidad. No sé cómo será el proceso. Yo, señor Mejía, quiero manifestarle que respecto a todas estas prácticas, yo pienso que no todas pueden ser mentiras, ¿sí? Es decir, yo sí creo que en algún momento pueden existir unas experiencias de sanación reales que la gente pueda experimentar en estos escenarios, sobre todo cuando se habla de los escenarios religiosos, cuando se habla, bueno, de otro tipo de esas experiencias que ya nombré. Sin embargo, uno sabe que detrás de eso hay montadas en la oferta de sanación muchas estafas hacia las personas, ¿cierto? Sin embargo, señor Mejía, algo que a mí me ha llamado siempre la atención es porque nadie, lo digo así, nadie, porque cuando escribimos este libro, señor Mejía, se acuerda de este libro, que lo escribimos entre el año 2012 y 2018, ¿cierto? Con un gran discurso del doctor Guerra, cuyo lanzamiento del libro se hizo en el Capitolio Nacional de la República de Colombia, en el Salón Constitución, el 3 de septiembre del año 2018. Cuando haciendo ese libro, nosotros documentamos nuestros casos, es decir,
Nosotros hicimos un estudio de casos durante, validamos la parte de la recuperación de la salud del componente con un estudio de epilepsia y un estudio de recuperación de la hipertensión, recuperación de la epilepsia y recuperación de la hipertensión. Señor Mejía, mire, esto sé que usted lo ha visto mucho tiempo, pero recuerde, estas son las evidencias que nosotros tenemos, así como la que usted indica tener en su historia clínica. Aquí es cuando a Iván le diagnostican la epilepsia en el año 2007, cuando tenía 13 años de edad. Aquí está, un año después que estuvo en la escuela, él estuvo en el 2014 en la escuela ya en Camucol, cuando la teníamos en el Camucol. Este examen, este electroencefalograma fue tomado en el año 2015, cuando ya él se había recuperado, cuando ya los ataques no le daban. Este fue tomado en la Clínica Palermo y este fue tomado en una de las sedes de IDINE aquí en la ciudad de Bogotá, donde indica y es coherente con una persona que ha venido recuperándose de ese problema, en ese caso de la epilepsia. Entonces, señor Mejía, lo que yo quería compartir aquí es que nosotros tenemos una evidencia, ¿sí? Y que en este momento estamos avanzando en nuestro plan de investigación y desarrollo para hacer que el método Manuel, que el legado del maestro Manuel pueda impactar y beneficiar a las personas. Que logremos ayudar a cumplir la meta general de la Estrategia Mundial de Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud, para que podamos crear espacios sostenibles en la realización de actividad física con una estrategia, por ejemplo, como la del método Manuel. Ahí nos acompaña el maestro Manuel, como siempre, señor Mejía. Aquí ha estado impulsando y dándonos la fuerza para continuar. Pues yo invitaría a las personas que nos estén viendo que no vale la pena rendirse ante una enfermedad, que hay que dar la batalla y dar la batalla con herramientas como esta. Las recuperaciones de salud que se experimentaron, como usted mismo lo indicó también, son recuperaciones que realmente se dan de una manera muy rápida. Estamos hablando que el curso fuerte de fondo que nosotros logramos estructurar fue un curso que inicialmente el maestro Manuel daba en 3 meses. Y en ese marco de tiempo, entre prácticamente las primeras sesiones y los 3 meses, las personas se recuperaron de asma, se recuperaron de cáncer terminal de próstata, que fue el caso de don Jorge Mejía. Perdón, don Jorge Mejía no, don Jorge Herrera, Jorge Alberto Herrera Cárdenas. Jorge Mejía es aquí, don Jorge que nos está acompañando. ¿Usted se acuerda? Ah, bueno, don Jorge, antes de cerrar el tema y la entrevista, ¿usted puede recordar algunos de los casos que se recuperaron en salud que usted conoció allí en la escuela? Muchísimos, pero saber de los nombres o no, pero sí, todos los que usted ha nombrado, yo veía testimonios acá de todos los alumnos de que se sanaban de sus molestias, de sus enfermedades, o sea, muchos, pero tener los nombres no los tengo. Nombres no, pero sí las enfermedades. ¿Recuerda alguien que se haya sanado alguna enfermedad que le haya llamado la atención? Claro, usted dice, don Jorge, de próstata de cáncer, sobre todo que él ya estaba desahuciado, o sea, y después de eso, pues dice el profesor Manuel que en lo contrario de ir, se mejoró y que tiene su novia y que está muy bien. Así es. Con don Jorge posiblemente me encuentro mañana para hacer la entrevista así de su caso, del caso de él. Señor Mejía, ¿usted quiere decir algo para el cierre de esta entrevista? Claro, que procure reunirnos, no tanto virtualmente, sino como físicamente. Yo no sé cómo lo puede hacer usted. Ahorita puede ser difícil, pero tan pronto se pueda reunirnos todos. Yo tengo algunos
correos de muchos compañeros, yo les diría, usted me dice, nos podemos reunir cualquier día y tal, yo podría enviar esa información a sus compañeros. Y realmente lo que yo siempre le he dicho a usted, siga adelante con el tema de no dejar morir la situación, la técnica debe continuar porque, o sea, yo pienso que es una técnica que es la que realmente sana. Las medicinas convencionales no sanan a nadie, nada, ni las alternativas. Esta técnica sí sana a mucha gente. Entonces es seguir adelante con lo que está haciendo en este momento y sí, eso no debe parar porque pues se le está haciendo un bien a la humanidad. Sí, señor. Y es una obligación nuestra, comparto la responsabilidad también de quienes conocimos el método, darlo a conocer y hacerlo. Y para ello, señor Mejía, le comparto, próximamente estamos muy próximos a poder lanzar en un formato virtual y con acompañamiento también en vivo o en diferido y eventualmente hacia el futuro cuando las condiciones del tema de la pandemia nos lo vuelvan a permitir, retomar escenarios presenciales como usted lo ha dicho. Definitivamente sí, señor Mejía, próximamente nos vamos a encontrar nuevamente para darle este nuevo aire y esta nueva dimensión al maestro Manuel y al método Manuel. Viene todo el desarrollo académico, viene todo el desarrollo de investigación del método y evidentemente todas las ofertas y cursos y experiencias como la suya. Yo sé, señor Mejía, que usted tiene mucho por darle a la humanidad y por contribuir para que este método siga creciendo. Señor Mejía, si no tiene algo más que decir, yo quisiera nuevamente agradecerle, no solamente en nombre mío, sino de todos quienes hemos estado recuperándonos y de las siguientes generaciones, para que estos conocimientos no se nos vayan a perder y por el contrario permitan ayudarnos a crecer en un nuevo modelo y en una nueva concepción de lo que puede ser un sistema de salud que efectivamente nos permita disfrutar de una vida feliz, nos permita recuperarnos de las enfermedades que posiblemente ya estemos padeciendo y podamos tener calidad de vida. Señor Mejía, muchas gracias por su tiempo y le deseo los mejores éxitos a usted en su juego de billar, porque yo sé que usted es un consagrado del juego. Gracias, gracias, muy amable. Y bueno, señor Amable, Mejía, profesor. muchas gracias por todo nuevamente. Un gran abrazo y gracias. Lo mismo, profesor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ok, gracias.